Muy buenas tardes, bienvenidos a San Pelayo, para los que no son de por acá. Mi nombre es Carlos Rubio, director de la banda María Varilla de San Pelayo. Soy nativo de San Pelayo. 20 años en la dirección de la banda María Varilla. Y bueno, aquí con la intención de compartir con ustedes experiencias. He pensado esta charla de hoy como una reflexión, ¿sí? Reflexionar sobre lo que sabemos, sobre lo que creemos saber, ¿cierto? Acerca de nuestra música tradicional, en este caso el porro paliteado pelayero. El componente, como ya han notado, se llama Fundamentos para la composición del porro paliteado pelayero. O sea, todos ustedes van a salir de aquí excelentes compositores en el día de hoy. No, mentira, pero sí van a tener las bases fundamentales, van a reflexionar, a pensar mucho sobre la manera como hemos comprendido o hemos venido pensando, ¿sí? Esta práctica musical de las bandas de viento de aquí de San Pelayo. Entonces, para eso he querido iniciar esto que denominé estado del arte. Más que todo son como los fundamentos, la motivación, ¿cierto? Que tuve para establecer los puntos claves a compartir con ustedes. Entonces, la estandarización de una sola estructura formal tradicional del porro paliteado pelayero es la principal razón de que hoy estemos aquí conversando sobre esto, ¿cierto? ¿Por qué? En 45 años del Festival Nacional del Porro se ha mantenido la misma tendencia, al igual que en los demás concursos nacionales que promueven esta práctica musical, o el concurso o la composición de este estilo de composición, valga la redundancia, del porro paliteado pelayero, ¿cierto? Más adelante notaremos que hay varias estructuras formales tradicionales, pero nos hemos quedado con una sola. Y si lo que buscamos es preservar, contribuir con la preservación de la esencia de nuestra tradición, debemos reflexionar, visibilizar esas otras formas, esos otros estilos que estamos dejando olvidados. La simplificación extrema de la forma. Nos hemos quedado leyendo, viendo en las transmisiones de radio, de televisión, de YouTube. O sea, siempre que se va a hablar sobre la diferencia entre el porro paliteado y el porro tapado, no, que el bombo percute, que el bombo deja de percutir, que el bombo golpea la tablita. Y paremos de contar. Entonces, eso es una simplificación totalmente extrema. Y hemos llegado al punto de que ya hay publicaciones que sostienen que el porro paliteado y el tapado no existen, que es uno solo. También nos daremos cuenta en el día de hoy que hay unas características específicas, únicas del porro paliteado pelayero. Y bueno, siempre la intención de complementar lo que ya conocemos, ¿cierto? Contribuir en la existencia de más herramientas que nos permitan componer con mayor facilidad, con mayor claridad, ¿cierto? Con mayor conciencia sobre los estilos tradicionales que tiene nuestra música en San Pelayo. Entonces, hay un breve contexto histórico que también he organizado, porque siento que no hay la suficiente claridad en algunas personas, en la comunidad en general, sobre la banda, el origen de la banda. ¿De dónde viene nuestra banda de vientos? ¿De dónde nace la banda de músicos? ¿Cierto? ¿Por qué ese formato instrumental? Siempre nos cuestiona, oye, pero ¿ustedes por qué no metieron saxofones? ¿Por qué no tienen flautas?
Porque ese es el formato de ustedes. O muchos piensan que tal vez la banda nació aquí en Córdoba o nació en Colombia. Entonces, vemos que Juan Sebastián Rojas, él hace una investigación a solicitud de Corbandas. Él hace una investigación para la inclusión del Festival de Paipa en la lista representativa de patrimonio. Él encuentra que las bandas son un formato europeo con influencia del Medio Oriente. Adán Ferrero encuentra que historiadores remontan su origen a la edad temprana del Imperio Romano, siglo VII antes de Cristo. Julián Sarmiento nos dice que en Colombia su origen comparte los instrumentos, formatos, repertorio, reglas de composición y principios asociados a la función social, musical que hacen parte de la evolución de estas agrupaciones en Europa. ¿Cierto? Miren la connotación que ya se está presentando. Y a veces encontramos conversaciones donde hay posiciones que defienden esta práctica musical como 100% empírica. Miren ya aquí cómo se muestran esas connotaciones de composición, de arreglo, bueno. Victoriano Valencia nos muestra la relación directa que hay entre el ámbito militar y la presencia en otros escenarios de la sociedad, como las plazas de los pueblos, los desfiles, la iglesia, sí, todo lo que está en nuestra memoria colectiva, de cómo todos y cada uno de ustedes en sus regiones han visto esa historia de sus bandas en su municipio, en su pueblo. Además de su origen militar, pasaron a cumplir esa función social, participando en los eventos religiosos, en los eventos sociales, en los eventos políticos. El maestro Egberto Bermúdez nos dice que durante la independencia a los grupos de músicos que pertenecían a los batallones se les empezó a denominar, a llamar bandas. Nos dice también que en los festejos públicos utilizaban los instrumentos adecuados para tocar al aire libre, como las trompetas, las chirimías, los sacabuches, los tambores o atabales. También nos dice Bermúdez que la llegada de Pedro Carricarte en 1784, algunos lo consideran como el primer director de banda de Colombia, a Pedro Carricarte en 1784, llegó en el llamado Regimiento de la Corona. Con él llegaron los clarinetes y las trompas, que todavía no eran conocidas en las bandas que existían en el país. Hay una publicación que se llama Las bandas musicales de viento de Secar, Sucre y Córdoba. Ese libro nos dice que la finalización de los sucesos de independencia son los facilitadores en la expansión de los instrumentos de las bandas militares. Ahí hacen una cita donde dicen que finalizada la guerra de independencia, los soldados cada uno fue para su lado, ¿cierto? Y ellos se llevaron la música y se llevaron sus instrumentos para sus zonas de origen. Egberto Bermúdez nos dice que esos soldados eran de baja graduación, que al finalizar la lucha incorporaron los repertorios e instrumentos militares a su música doméstica. Bermúdez también nos dice que a mediados del siglo XIX inicia la transformación de las bandas militares a las llamadas bandas de música. Mediados del siglo XIX. Miren la relación que encuentra Julián Sarmiento con lo que acaba de decir Bermúdez. Nos dice, la banda del batallón de artillería en 1884 contaba con 14 músicos, 3 clarinetes, un requinto, 2 cornetas de pistones, un bombardino, un clarín, 2 trompas, una bombarda, un bombo, un redoblante y un par de platillos. No puede faltar
el presidente de la Academia de Historia del Departamento de Córdoba, el profesor William Fortich. En su libro, ¿cierto? Yo creo que esta parte es la que todos más conocemos. Él nos habla de José de la Paz Montes, un puertorriqueño, intérprete del clarinete, el bombardino, el piano y profesor de solfeo, que se instaura aquí en Lorica, en el Bajo Sinú, aquí en el Valle del Sinú, en Lorica. Empieza a formar su escuela ese señor. Y en las reminiscencias que toma el maestro Fortich de José Dolores Sarante, encuentra la rigurosidad, o sea, la descripción de la rigurosidad con la que de la Paz Montes realizaba su formación en música. A Lorica llega José de la Paz Montes, puertorriqueño, intérprete del clarinete, el bombardino, el piano y profesor de solfeo. José Dolores Sarante lo describe como un excelente profesor, una rigurosidad y unas condiciones impecables en la interpretación, en la composición, en todo, ¿cierto? Entonces, José de la Paz Montes forma a José Dolores Sarante en su escuela, lo forma. En la escuela de Sarante aparece Pablo Garcés Pérez, pelayero, uno de los que integra ese taller colectivo que hace la creación del porro paliteado pelayero. Recibe formación en esa escuela. José Dolores Sarante cuenta que el repertorio de finales del siglo XIX, ellos tocaban, componían contradanzas, valses, pasillos, torbellinos, gavotas, minuetos, chotís, polcas, mazurcas, galopas y redobas. Todavía no había porro por ningún lado. Otro señor que escribe de su puño y letra y publica, ¿cierto? Y lo toma el maestro Fortich, es José María de Ogracia Fortunato Sáez Agames, de Ciénaga de Oro. El señor da su testimonio describiendo su formación también muy rigurosa con diferentes maestros que estaban en la zona aquí en Córdoba, en el Valle del Sinú. Y coincide con el repertorio que describe Sarante. También igualitos, valses, pasillos, torbellinos, la similitud que hay. Ninguno de ellos menciona que por aquí, en esa época, existiera el porro paliteado o el porro tapado. Coincide el momento histórico con el repertorio interpretado y la llegada de mejores instrumentos. Recuerden, esa transformación de la que hablamos anteriormente, esas cornetas sin émbulos, sin pistones, a cuando aparecen ya las válvulas en los trombones, en los bombardinos, en las trompetas, eso marca la diferencia de las bandas de viento. Bien, en este contexto musical, hemos escuchado muchas veces la relación que hay de los bailes cantados, de los conjuntos de gaiteros, ¿cierto? De gaitas y tambores. Hemos leído, hemos escuchado, nos han dicho, ¿cierto? ¿No? Que el porro paliteado viene de los bailes cantados, que el porro paliteado viene de los conjuntos de gaiteros. El maestro Victoriano Valencia, que es el primero en realizar un análisis musicológico de esta práctica musical, él sugiere, él nos propone, ¿cierto?, que de acuerdo a las características de estas composiciones, eso no pudo ser hecho en un conjunto de gaitas, que sí tiene elementos que fueron tomados de esa práctica musical de gaiteros y tiene elementos que fueron tomados de los bailes cantados. Por ejemplo, la respuesta en coro del porro paliteado es uno de esos elementos que los compositores, esos creadores de los porros paliteados pelayeros, porque no fue una sola persona, eso es algo colectivo, una creación colectiva. Todos los que ejercemos esa práctica musical, ¿cierto? Como intérprete, como músico de una banda, sabemos que todo el mundo aporta cuando estamos ensamblando una composición, todos aportamos, entonces eso termina siendo una creación colectiva. El compositor lleva un diseño, lleva un bosquejo, ¿cierto? Un boceto, pero desde la percusión al solista, todo el mundo está aportando, está construyendo. Entonces, eso nos dice el maestro Victoriano.
La modalidad. Saben que las gaitas, al igual que esas cornetas sin émbolos, tienen limitaciones para la tonalidad y tienen limitaciones para tocar escalas, para tocar cromatismos, ¿cierto? Entonces, por esa razón, esos son los elementos que dice el maestro victoriano que se encuentran adaptados, que se encuentran presentes en la creación del porro paliteado. Entonces, eso hace porque, el coro, ese bloque, esa respuesta en coro de los bailes cantados. Pero que debe haber más características. Por eso seleccioné estas 5 horas. Vamos a ver si se pone caprichoso nuevamente. Voy a colocarles el que estaba sonando. Ahora sí les voy a hablar. ¿Y qué ritmo fue el que son ahorita? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. La frase construida en 2 compases, además del coro. La armonía, ¿cómo la escuchan? Modal, ¿cierto? Modal, frase de 2 compases, ¿cierto? Modal, frase de 2 compases y la respuesta en coro. Frase de 2 compases. ¿Qué porro conocemos? ¿Qué porros conocemos con frase de 2 compases? ¿Cierto? Escuchemos este. Frase de 4 compases, modal, respuesta en coro. Estamos hablando, esta es una reflexión. Cuando inicié les dije, los voy a invitar a reflexionar sobre cómo estamos pensando en nuestra música tradicional y la creación de nuestros porros pelayeros. Entonces, me asesoré con amigos que hacen parte de los festivales que promueven este tipo de música, ¿cierto? Y me dicen que estos son los más antiguos, ¿cierto? Los más tradicionales. Entonces, no sé, de pronto el porro no es tan viejo, el porro paliteado, ustedes saben que no es tan viejo, es de principios de 1900. Vamos a suponer, los invito a investigar, a ver de cuándo pueden ser estas obras. Vamos a suponer que sean de finales del siglo XIX, cuando todavía no existía el porro paliteado. Pudo ser de estas obras, pudo ser de otras, pero ahí están los elementos presentes que tomaron para traerlos a... Y con las limitaciones, entre comillas, limitaciones, ojo, o de pronto impedimentos, ¿cierto? No tenían un concepto armónico, modal siempre. Pero están los grados de dificultad, frases de 2 compases, frases de 4 compases. Y tenemos muchos porros con frases de 4 compases. Entonces, yo creo que ya deben ir reflexionando y pensando el por qué la convocatoria este año para estimular, para fomentar la creación, para reactivar la composición en porros paliteados con frases de
4 compases, porque ahora rato les hablé de la estandarización de una sola forma. Todo está con la danza, parte de trompetas, con frases de 8 compases, ¿cierto? 2 semifrases de 4. El puente, la bossa. O sea, nos quedamos ahí 45 años y más, ¿cierto? Solo con esa estructura formal. ¿Cierto? 8 compases. Elementos. La creación de frases. 2 compases, 4 compases, 8 compases. Tenemos porros compuestos en 2 compases, en 4 compases, en 8 compases. Tenemos porros modales, ¿cierto? Tenemos como el formato instrumental de la banda de vientos permite el modo mayor, el modo menor, ¿cierto? Los modos jónicos, como los que estamos escuchando ahí, ¿cierto? Tenemos porros en modos eólicos, en modos mixolidios, o sea, toda la posibilidad que nos ofrecen los instrumentos de la banda, del formato instrumental de la banda pelayera. El maestro victoriano, el primero que hace el análisis musical del porro paliteado pelayero, nos regala una síntesis de lo que él encuentra en su análisis. Análisis que fue hecho con audios entre 1980 y 1992, con la característica de que ninguno de esos audios fue interpretado por una banda pelayera. Hay que hacer esa claridad. Él analiza una serie de obras, ¿cierto?, que fueron grabadas entre 1980 y 1992, pero ninguno de esos audios pertenecía a una banda de San Pelayo. Entonces, ¿qué nos regala él? ¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos gracias a él? Una descripción muy bien hecha de la práctica musical del porro paliteado. Nos dice, primera estructura formal tradicional, la introducción, que es la danza, la parte A, que es la parte de trompetas, ¿cierto? La sección A es la parte de trompetas o cuerpo del porro, la sección AB, que es el puente, la sección B, que es la bossa, y los que tienen introducción ya sabemos que finaliza con esa introducción, ¿cierto? Nos dice que esa estructura formal la encontramos en el porro viejo pelayero, en el pilón, en el sábado de gloria, en el binde y en el tortugo. Nos habla de la extensión de la frase que cada uno de esos porros tiene. Ya escuchamos la extensión de frase anteriormente en esos ejemplos de temas cantados. Porro viejo pelayero tiene 4 compases. El pilón, frase de 4 compases, pero es de 2 semifrases de 2 compases. Este ejercicio hay que hacerlo auditivo por cuestiones de tiempo. Los invito a que lo hagan ustedes con su biblioteca musical, ¿cierto? Y notarán la diferencia del porro viejo pelayero de María Varilla, de esos que tienen frases de 4 compases en cuanto a lo armónico. A todo el que le vean el 2 más 2, o sea, frase de 4 compases, pero con 2 semifrases de 2 y de 2, se van a dar cuenta que el cambio armónico es diferente. Entonces, encontramos también a Sábado de Gloria, frase de 4 compases, el binde, 4 compases, el tortugo, 4 compases, pero 2 semifrases.
de 2 más 2, o sea que ahí el cambio armónico es diferente. La ubicación de la respuesta. Ubicación de la respuesta. Precede frase, o sea, está después de la frase. Está después de la frase, ¿cierto? El pilón, después de la frase. Sábado de gloria, está primero la contesta. Está primero el coro que la frase. Primero está el coro. Primero está el coro, ¿cierto? El binde, después de la frase de la trompeta. El tortugo, también está primero la respuesta en coro que la frase del trompetista. Miren aquí, solamente acá cómo aparecen detalles que son supremamente significativos a la hora de componer una nueva obra en el estilo de Porro Palito Pelayero. O sea, analicemos las obras que han venido concursando durante los 45 años. O sea, nos estancamos en introducción, A, B, introducción, frases de 8. Frases de 8. Y miren todos los detallitos que son detallazos a la hora de sentarnos a componer, a escribir. Estructura formal tradicional 2. Soy pelayero. No tiene la introducción, ¿cierto? Tiene la sección A, que es la parte de trompeta, el puente, que el maestro la denomina sección AB, la sección B, que es la voz A, y los porros que no tienen introducción finalizan con una coda. Nos dice que los porros paliteados son Soy Pelayero, María Varilla, La Mona Carolina, el Gavilán Garrapatero. En cuanto a la extensión de la frase, también hay diferencias entre ellos. Soy Pelayero tiene frases de 8 compases. María Varilla tiene frases de 4. La Mona Carolina, frases de 4 compases, pero es 2 más 2. El cambio de armónico es diferente al de María Varilla. El Gavilán Garrapatero, 4 compases. En Soy Pelayero, la respuesta está después de la frase. En María Varilla, después de la frase. La Mona Carolina, después de la semifrase. Perdón, después de la semifrase, y el Gavilán Garrapatero, después de la frase. Todos esos detalles son importantísimos a la hora de pensar una nueva obra, una nueva composición. Los porros que tienen secciones adicionales. El pájaro, el ratón, el sapo viejo. El pájaro, frase de 2 compases. El ratón, frase de 2 compases. El sapo viejo, 8 compases. Pero son 4 semifrases de 2 compases. 2 más 2 más 2 más 2. La respuesta en el pájaro está después de la frase. En el ratón, igualmente. En el sapo viejo va después de cada semifrase. Ustedes se dan cuenta que en el caso del pájaro, antes de empezar la trompeta, la exposición, hay 2 secciones adicionales. ¿Cierto? Están 2 secciones antes de empezar el porro como tal. Lo mismo sucede en el ratón y lo mismo sucede en el sapo viejo. Esto nos muestra claramente el maestro Victoriano Valencia Rincón. Todas esas obras nos dicen también que fueron creación colectiva en el seno del formato instrumental de la banda de vientos pelayera. ¿Por qué? Por las características, la connotación melódica, armónica, tonal, escalar, o sea, que cada uno de esos porros presenta. Los que hoy en día participan de esas bandas músico-marciales con esas cornetas tradicionales sin pistones, saben la dificultad que les cuesta afinarla, intentar tocar algunas notas de la corneta con las liras
para poder montar estos porros o cualquier otra obra musical que tenga armonía o escalas diferentes a las que maneja la banda marcial. Esa misma dificultad debía tener la gaita tradicional o sea, en los instrumentos europeos le posibilitan una cantidad de cosas a la banda de viento. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo totalmente con el maestro Victoriano Valencia, que estas obras son creación del seno del formato instrumental de la banda. Sí tomaron elementos, ya estamos invitándolos yo los invito a reflexionar sobre qué elementos están presentes de esos bailes cantados y de esa interpretación de los conjuntos de gaiteros, ¿cierto? Nos dice también que el porro es campesino. Bueno, esa parte, no sé hasta qué punto, ¿cierto? El porro campesino. Acá los investigadores, los historiadores, el maestro William Fortín nos dice, Alejandro Ramírez fue juez de la República. Creo que fue alcalde de San Pelayo, igual Pablo Garcés Pérez, fueron alcaldes de San Pelayo, fueron personalidades que estudiaron en Cartagena, cuando Cartagena era la capital del Bolívar Grande. Allá fueron a hacer sus estudios, o sea, era gente con formación, no sé hasta dónde la connotación de campesino, habría que replantear, que reestudiar eso. Nos dice que hay un trompetista solista, ¿cierto?, en esas composiciones. Estos son hallazgos hechos en el análisis que el maestro hace, el maestro Victoriano hace. Nos dice que hay trompetas a voces algunas veces, ¿cierto?, pero que la intención de hacerlo es porque fueron grabaciones con fin comercial. O sea, tradicionalmente siempre va a estar la trompeta solista, es lo que nos sugieren. Nos dice que cuando hay armonizaciones, se hacen por superposición de terceras. Una tercerita sobre otra tercerita sobre otra tercerita. Nos hablan de un mal sonido de los instrumentistas en ese análisis, en esos audios que él tomó. Nos habla de un mal sonido. Él habla sobre que hace parte de la rudeza, del machismo de la región, o que también imitando tal vez la sonoridad del clarinete, intentando imitar la sonoridad de la gaita. Bueno, ya les comenté que esos audios fueron tomados en la década del 80 en adelante y que ninguno pertenecía a una banda de San Pelayo. Les voy a compartir ahora la transcripción de dos porros, la transcripción completa, la transcripción completa de dos porros de la banda bajera de San Pelayo, los cuales fueron grabados en 1960. La banda bajera de San Pelayo fue la primera banda, según los registros que existen de las casas discográficas de la época, es la primera banda de vientos en grabar por primera vez estos porros. Anteriormente, en la década del 50, por allá en el 53, 54, algunos de los porros que hacen parte del repertorio tradicional pelayero fueron grabados por la Orquesta Radio Cordobesa, primero que por la banda bajera. Pero la primera banda en grabar ese repertorio fue la banda bajera de San Pelayo. En los discos Retreta Pelayera y Carnaval de San Pelayo de Disco Fuentes fueron grabados conjuntos, publicados uno en el 60 y uno en el 61. Esa información me la suministra un amigo coleccionista profesional, investigador, Carlos Javier Pérez Zamudio. Él es un paisa radicado aquí en Córdoba, tiene una colección personal de más de 30.000 discos. Entonces, él tiene en su poder la colección completa de los 7 discos que grabó la banda bajera de San Pelayo entre 1960 y 1980. Fueron 7 LPs. Acá ya van a aparecer los elementos que complementan la investigación del maestro Victoriano. Nuevos elementos, o sea, que van a complementar lo que ya conocemos, lo que nos dejó el maestro Victoriano, y nos va a permitir confrontar, ¿cierto? Nos va a permitir tener nuevas herramientas a la hora de componer, de pensar una nueva obra en este estilo. Ya sabemos que Soy Pelayero tiene 8 compases,
esa característica fue encontrada, 7 frases de 8 compases, en 2 semifrases de 4 compases. Notamos que, les decía, esta interpretación de la banda bajera de San Pelayo, por ser la primera realizada por una banda pelayera en disco de vinilo, es lo más cercano que tenemos a aquellas interpretaciones que se hacían en 1930. O sea, es lo más cercano, a la evidencia más cercana auditiva que tenemos es esta. Porque no hay anteriormente. Mucho tiempo de diferencia. Claro, es la más cercana. O sea, no hay anterior a esto, no tenemos otra. Por una banda no la tenemos. Porque en el 53, 54, El Pájaro, La Seca, Sábado de Gloria, los grabó la orquesta Radio Cordobés. Pero es otra cosa totalmente diferente. Ya el repertorio estaba. Ya sabemos que estaba y San Pelayo se estaba haciendo famoso por sus bandas, por sus porros. Las orquestas los estaban grabando. En el 45 grabó Lucho Bermúdez Conejo Pelado. El Conejo Pelado lo graba Lucho Bermúdez en el 45, 1945. Entonces, noten. ¿Esto qué? Miren, no se refleja ahí. Bueno, las trompetas allá arriba, unísonos, ¿cierto? Y esos señores tocaron en vivo. Todo fue grabado en vivo. Repetían, ahí les tengo para el final, el señor que vieron ahí, se los voy a dejar para el final. Ese señor es el único que sobrevive de esta grabación de 1960, señor Alfonso Arrieta, trompetista. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y me contó el proceso de grabación. Empezaron por todas las obras clásicas, repertorio que llamamos clásico aquí en San Pelayo, los valses, los pasillos, el danzón, el foxtrot, ¿cierto? Porque esa es la característica principal del disco Retreta Pelayera. Hay un solo porro paliteado que de hecho es Soy Pelayero, el que está aquí, el que les estoy presentando, y los demás son puras obras clásicas, paso doble, todo eso. Entonces, noten el unísono en las trompetas. En algunas partes hay movimiento contrario de las voces. Empieza en unísono y se abren las voces en movimiento contrario. Hay combinación de unísono, movimiento contrario, movimiento oblicuo. O sea, y el Señor me decía, no, nosotros lo tocábamos así en vivo. Eso fue lo que más rápido nos salió, porque ya nosotros eso lo tocábamos. No hubo tanta necesidad de repetir. No, maestro, pero no, nosotros lo tocábamos así. O sea, ¿quién aplica voces? Mientras que acá nos dicen, no, hay que armonizar tradicional, tercerita sobre tercerita sobre tercerita. Y acá encontramos, y en María Varilla, que se los voy a compartir también, las mismas características. Voces paralelas, movimiento contrario, movimiento oblicuo, unísono, combinación de esas cosas. Eso es, o sea, ahí hay evidencia de conocimientos musicales. Básicos, no sé, pero ahí hay evidencia de que los señores sabían lo que estaban haciendo. La respuesta. Este fragmento que está aquí es el único que encuentro parecido al que tocamos hoy en día. El parararipa, pripipa. Los demás es una serie de variaciones. Miren la que está aquí, miren la que está acá. O sea, miren lo que va haciendo el alto, que también va haciendo la contesta, va haciendo variaciones. O sea, nosotros hemos transformado tanto la forma de tocar el porro, totalmente. Para mí, todo esto sorprendente, cuando escuchaba eso y lo encontraba, y estos señores sabían mucho. Una de los aspectos más determinantes está aquí. La percusión, mire, transcribí la percusión completica, bombo, redoblante, platillo, tal como lo escuchaba ahí.
Yo les aseguro que así como está tocado esto, nosotros no lo podemos tocar hoy. Miren dónde está la percusión. Nosotros hoy los porros los tocamos. Pararararipira, pararirara, para, pa. ¿Cierto, María Varilla? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Miren dónde está el bombo acá. O sea, desplazamos, la percusión la desplazamos un compás. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Y en ambos porros está así. O sea, no fue un error. O sea, los señores tocaban así. En ambos porros está igual. Nosotros hemos desplazado, o sea, por eso hablaba ahora rato de la simplificación extrema, o sea, no comprender realmente cómo tocaban esos señores. Entonces lo simplificamos, lo acomodamos a las facilidades de nosotros. Ahora tocar así es muy difícil, porque ya son muchos años, crecimos, aprendimos y ejercemos la práctica tocando diferente. Entonces nos vamos a sentir cruzados, nos vamos a sentir atravesados. Nos vamos a sentir atravesados. O sea, ahorita de esto debe reproducir el audio. Les voy a colocar la transcripción y les voy a colocar el audio original para que comparen cómo suena. ¿Cierto? Los vacíos que algunos instrumentos faltan es porque realmente, o sea, en la mezcla no se percibía muy bien, pero todo lo que alcancé a escuchar está ahí transcrito. Bueno, entonces ya vamos a fijarnos ahora que les presente María Varilla en esas características. La combinación de unísonos, ¿cierto? Combinación de unísonos. O sea, la combinación de unísonos con movimientos contrarios, con movimiento paralelo, con movimiento oblicuo, ¿cierto? En la elaboración de las voces. En la parte de trompetas, de Soy Pelayero, los clarinetes no intervienen nunca. Aparecen en la vozada. Aquí en María Varilla sí están los clarinetes, apoyando la respuesta en coro. Notamos que a diferencia de Soy Pelayero, donde había muchas variaciones en la respuesta en coro, ¿cierto? Y un solo motivo se mantiene identificable con relación a lo que hacemos hoy en día. Acá vemos que la de María Varilla está perfectamente, o sea, está igual a la que tocamos hoy en día, a la que seguimos haciendo hoy en día. ¿Cierto? Miren el unísono. Miren el unísono en las trompetas, el unísono. Acá las voces, o sea, el manejo de las voces, miren el manejo de las voces de las trompetas. O sea, dos líneas totalmente independientes que se encuentran, que hacen armonía, que hacen voces. O sea, no va movimiento paralelo todo el tiempo en terceritas o en sextas. Eso para mí es sorprendente que alguien lo aplique conscientemente. Tiene que saber de música. Tienen que saber, tienen que tener algún tipo de conocimiento musical. Esto no pudo haber sido hecho 100% empírico. ¿Cierto? Está la misma característica de la percusión. La misma entrada. A como tocaban Soy Pelayero. Un compás antes. La entrada, un compás antes. No está como tocamos nosotros hoy en día y no está así. Y la percusión es totalmente diferente, o sea, lo que va haciendo el redoblante, lo que va haciendo el bombo. La tuba. En las transcripciones que hace el maestro Victoriano Valencia, ninguna de las bandas tenía tuba. La banda bajera desde su formación, desde su constitución, siempre tuvo la tuba vertical. Porque la que se usa ahora por cuestiones de desfile y desplazamiento es el saxofón. Pero tengo fotografías incluso de esa tuba vertical. Entonces, la tuba, miren ese background de acompañamiento tan perfecto, tan consciente que hace el tubista, apoyando la respuesta en coro y haciendo a la vez parte de percusión,
combina la parte de percusión con el apoyo a la respuesta en coro. Y en cada sección cambia el esquema, cambia el motivo. En el puente hace un esquema diferente y en la bozá hace un esquema diferente. O sea, eso no es empírico. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Acá hay un detalle todavía más para mí, no sé si para ustedes, más descrestante. Les voy a mostrar la bozá de María Varilla. Cuando empecé a tocar el clarinete a los 12 años, no se me olvida la experiencia, la sensación de ahogo. Y a veces todavía la siento. Ay, ¿dónde respira uno aquí? Y resulta que desde 2010 estoy intentando hacer esta transcripción. Y yo, estoy equivocado, ¿qué estoy escuchando aquí? Esto no lo pudieron hacer estos manes, ¿cómo así? La retomé 2, 3 años después. Ahora me tocó para la maestría y me conseguí unos audífonos mejores, me conseguí un programa para escuchar más lento, mejor dicho, diferentes ecualizadores. Utilicé todos los recursos actuales y me convencí que no estaba escuchando mal. O sea, son 3 clarinetes y cada uno está haciendo un patrón diferente. Cuando suenan juntos, escuchamos. O sea, eso es una herramienta compositiva que la aplica alguien con conocimientos. Eso no es empírico. Eso no es empírico. Y vea, y son recursos tan valiosos que los están quedando olvidados. No los estamos aplicando. No los estamos aplicando. Esos son detalles fundamentales a la hora de sentarnos a crear una nueva obra, una nueva composición. Los solos están, ahí se notan. Hay unos que están unísonos, están en octavas. Lleva apoyo de otro instrumento. O sea, los señores ya sabían lo que estaban haciendo, cómo lo hacían, cómo querían que les sonara. Miren aquí la tuba, el esquema que les dije que traía, viene el puente, inmediatamente lo cambia. Lo transforma de una para el ajuste, para el amarre, para esa transformación de las acentuaciones que hace el puente, que cumple la función del puente. Empieza la bozá, cambia el esquema inmediatamente. ¿Cierto? O sea, no es el po, pipo que nos hemos quedado tocando hoy y no hacemos más nada. Ya casi lo aplica, ¿eh? O sea, esos señores sabían. Esos señores sabían de música. Tenían formación. De pronto no tenían un título universitario, pero allá había una conciencia musical. Vamos a ver si esto suena.
Ese es el tempo en el que está grabado en el disco, es el mismo tempo. Los señores tocan todo en vivo. Noten otra característica que estamos perdiendo. Fue grabado, es de estudio, ¿cierto? No repiten ni una frase. Todo está diferente, o sea, todo está lineal. Miren, como es transcripción, ahí no ven barras de repetición, no ven nada. O sea, y así lo tocaron los señores derechos. Hoy componemos medio porro, se acaba la voz, da capo, chao. O sea, estamos, ¿cierto? Vamos a pensar diferente en nuestra música tradicional. Tenemos todo el conocimiento y la herramienta para hacerlo. Hay unos grados de dificultad, sí los hay, y uno lo siente. Por ejemplo, componer en 2 compases, componer en 4 es más cómodo, componer en 8 más fácil todavía. Pero a la práctica, hacia el maestro. Y si tomamos lo que tiene el maestro victoriano, si tomamos esto y todo lo que los demás vienen haciendo, cada vez enriquecemos más nuestro conocimiento para que se nos facilite contribuir, ¿cierto? Yo pienso que nos gusta esto, amamos estas prácticas musicales, no dejemos que se pierdan estas características y estos estilos de composición, de interpretación. Los clarinetes aplican lo mismo que las trompetas. Parecen 2 líneas totalmente independientes. El manejo de las voces se encuentra, se abren, hacen unísonos. Bien. Bien, entonces, para ir finalizando, y si tienen preguntas, me imagino que si tienen inquietudes, entonces, la invitación es a repensar. Con gusto les comparto estas transcripciones, hay unos links, hipervínculos, ¿cierto? Si quieren, busquen el repositorio de la Universidad del Bosque, busquen el porro paliteado de la banda bajera de San Pelayo, ahí ya están todos los hipervínculos de las transcripciones, de los scores, de las entrevistas, de los audios, de todo eso está ahí. Busquen el porro paliteado de la banda bajera de San Pelayo, Carlos Rubio Acosta, y van a encontrar todas estas transcripciones, los scores, todo eso. Las entrevistas completas. Pensemos diferente, o sea, tenemos que repensar cómo vamos a crear, cómo vamos a componer. Tenemos muchas otras opciones, muy bonitas, interesantes, de pronto ponernos el reto. Yo les cuento, yo tengo, la primera composición que hice fue con el estilo del Binde. La gané en Cincelejo, 2º lugar, porro paliteado. La hice para un trabajo de composición cuando estudiaba en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, con un profesor venezolano. Me acuerdo que le saqué 5, me fue bien con él. Acá el maestro Arnedo era el jurado allá en Cincelejo, quedó de 2º. El 2º porro paliteado lo intenté hacer como el pájaro, por allá en 2003. En la Bozada no pude, en ese entonces no pude, me tocó, está todo el porro, danza y lo demás con las estructuras adicionales, parte de trompeta, todo, hasta el puente está como el pájaro. En la Bozada me tocó cambiarlo como porro viejo pelayero,
porque no me dio, en ese momento no me dio. Y miren que no es descabellado. Río Sinú. Río Sinú es un claro ejemplo de cómo se puede retomar los elementos de la tradición, transgredir innovando y lograr que guste y quedar dentro del repertorio tradicional, donde hay un porro más famoso de los nuevos, de los más recientes que Río Sinú. Río Sinú tiene la estructura de María Varilla. En la parte de trompetas tiene la estructura de María Varilla, pero tiene danza. María Varilla no tiene danza, ¿cierto? Tiene una respuesta fija, como Soy Pelayero, como Sábado de Gloria. María Varilla no la tiene. En la bozá, prácticamente el protagonista es el solo de Bombardino, no son los clarinetes. Entonces miren, una obra nueva, totalmente contemporánea, con un estilo diferente, utilizando elementos de la tradición. Se ganó en el Festival de Porro, se impuso y está en el repertorio tradicional. Eso es un tema obligado dentro del repertorio de banda, ¿cierto? Entonces yo pienso que sí se puede, sí se puede. Miren, señor Alfonso Arrieta, el único que sobrevive a esa grabación de la banda bajera de San Pelayo en 1960. Aquí le pregunté que si cuáles eran los primeros temas que ellos se aprendían, que ellos tocaban. Y me dice, no, a nosotros los primeros que nos enseñaban era el solfeo. Y hace un ejemplo de cómo le daban las clases de solfeo. Y se las daba el maestro Tito Guerra de aquí de San Pelayo. Y ahí hace el ejemplo de cómo le enseñaban a él las clases de solfeo. También todos esos señores coinciden en que lo primero que se aprendían era el repertorio clásico. Lo primero que se aprendían era el repertorio clásico. Y aquí yo creo que la mayoría sabe las características que tiene un pasillo, un pasodoble, un foxtrot, un vals, ¿cierto? Tiene 3 secciones, tiene un cambio de tono. O sea, es una elaboración totalmente diferente a los porros y el planteamiento que yo sugiero, que yo les quiero dejar a ustedes es ese requisito previo en el que todos esos músicos mayores coinciden, de que no, usted no puede aprender a tocar porro si primero no se aprende el repertorio clásico. O sea, eso les dio a ellos la formación, les dio los elementos, los conocimientos para componer las obras que conocemos hoy en día. Porque, o sea, se prepararon inconscientemente a aprender a tocar, conocer, componer fox, pasodobles, vals. Le dio las herramientas para hacer los porros pelayeros. Esa entrevista la encuentran en los hipervínculos que les comenté. Esa entrevista duró como 20 minutos. Logré conseguir también vivo a un señor del tercer LP, del quinto LP y del séptimo y séptimo, si están la mayoría vivos. Todas esas entrevistas están ahí. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado, por haber sacado el tiempo. Espero sus preguntas, sus inquietudes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? El hecho de haber dispuesto para este año que efectivamente sea el porro paliqueado playero con ese orden de estructura. O sea, por eso, me está dando de pronto la oportunidad de retomar estas cosas, ¿ya? Pero, o sea, como un ritmo de empresa, o sea, un poquito complicado, bastante pesado, ya para... Bueno, vea, bacano ese comentario porque me acabas de recordar algo que no quería irme y ya me iba a ir sin decírselos.
Ya conozco varias anécdotas, ¿cierto? Así como la que él está comentando. Él es compositor, es pelayero. Hay siempre, ustedes conocen, en todas las regiones tenemos puristas, tenemos folcloristas que defienden la pureza del folclore y a veces postulan de que lo académico está en contra de lo tradicional. Y esos señores mantienen de que este repertorio fue construido 100% empírico. Entonces, resulta que ahora que convocamos a la reactivación de una estructura formal tradicional, ¿cierto?, del porro palito pelayero, a los compositores más tradicionales que no tienen ningún tipo de conocimiento musical, les está costando. Entonces, yo creo que eso justifica que sí es cierto que eso no fue 100% empírico. Sí necesitaron de algún tipo de conocimiento y de algún tipo de formación. Y eso justifica aún más, o sea, la necesidad de a través de organizaciones como los festivales, que son los encargados de promover esta preservación, o sea, de que lo empiecen a hacer conscientemente. El año que viene, Dios mediante, puede ser con el estilo del pájaro, de 2 compases. El año siguiente puede ser un porro modal, ¿cierto? Y miren que no es la camisa de fuerza de María Varía, no. Ya vimos que puede ser mayor, puede ser menor, puede ser modal, la respuesta puede estar antes, la respuesta puede estar después, puede tener semifrases de 2 compases, o sea, con cambio armónico diferente, pero debe tener la estructura de frases de 4 compases, en este caso, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, y en su opinión, ¿por qué piensa que, o sea, de pronto, ¿por qué creería que ese desplazamiento de la base rítmica ha sucedido? Porque no es solo en el porro, también en otros ritmos colombianos, del centro por lo menos, hablo yo. También ha pasado eso. Hay agrupaciones tradicionales que uno hoy en día los escucha y dice, no, pues ellos están tocando como de cierta manera cruzados, pero no es que están cruzados, es que ellos sienten la música así. ¿Por qué pensaría que ha pasado esto? Comodidad. Al principio lo dije, o sea, en vez de estudiar, de intentar comprender mejor, de analizar qué está pasando, lo simplificamos, lo acomodamos y claro, yo lo veo de esa forma, o sea, y le buscan, por ejemplo, miren, yo transcribí El Pájaro, transcribí María Varía, transcribí Soy Pelayero. Creo que es la primera vez que hasta la percusión la van a encontrar escrita tal cual, porque siempre hacen líneas melódicas, guión melódico y chao. Yo no me esforcé por transcribirlo lo mejor posible y lo más completo posible lo que escuché de esas grabaciones. Y yo tengo referencias de colegas, de otros investigadores, que esos audios, no es que ese audio, no, o sea, no es no tiene la calidad suficiente para la transcripción. Sí, exacto, no cumple con las condiciones para dejarse transcribir. Y resulta y pasa que desde mi punto de vista y el de otros colegas con los que me asesoré, coinciden en que esas grabaciones, Retreta Pelayera y Carnaval en San Pelayo, o sea, la afinación, la métrica, el manejo de las voces, los adornos utilizados, o sea, el color tímbrico de los instrumentistas, o sea, es una cosa muy bonita, muy bien hecha. A medida que avanza el tiempo, vemos que en cada LP eso va cambiando. No sabemos si ya es el criterio, el concepto de la casa disquera, de cómo se va transformando esa comercialización del porro. Ya, porque entonces ustedes ven fotografías de la banda bajera de San Pelayo cumpliendo compromisos en el 60 hacia atrás, y todos están de saco y corbata, y ya ustedes vieron la orquesta de Lucho Bermúdez, y corbatín blanco y negro, bien elegante y tal. Y de un momento para acá aparecen en los discos el campesino de sombrero, de abarca, de guayabera, vestido de carnaval. O sea, hasta la sonoridad mismas en los discos la fueron cambiando, la fueron deteriorando, pero el tesoro más grande que tenemos
como referente más cercano a como pudo haberse tocado en el 30, Carnaval en San Pelayo y Reteta Pelayer. Ahí hay un tesoro en esos discos. La banda Bajera siempre tuvo 16 músicos. Yo escuché un montón de veces, no, que la banda siempre fue de 11, de 13, de 11, de 13. 16 músicos, siempre tuvo 16 músicos. Desde su primera grabación hasta la última tuvo 16 músicos. Hasta el quinto LP estaba la presencia de un barítono y de un... ¿Cómo es el otro? Tenía un barítono y tenía un... Se me olvida el otro. No. O sea, eso hizo parte también de construir la sonoridad de la banda bajera de San Pelayo. O sea, era un formato especial. Era un formato único. ¿Cierto? Entonces, cuando nos podemos hablar sobre la tradición, vamos a mirar, o sea, antes de discutir, pongámonos de acuerdo. Nadie se ha atrevido a establecer bueno, ok, partamos de aquí para hablar de qué es tradicional y qué no. Para mí hay que empezar por el formato instrumental. Y tenemos un ejemplo en la banda bajera de San Pelayo. Ahora, el día que el Festival del Porro quiera ponerse más riguroso en el formato y en la cuestión de lo tradicional, tendría que volver entonces al bombo de cuero, al redoblante de cuero o membrana natural, ¿cierto? Eliminar los trombones de pistones, de vara, ¿cierto? Y establecer que solo sea trombón de émbulos, de pistones, ¿cierto? Ya hay... Entonces, claro. Oye, el solo hecho de cambiar de trombón de pistón a de vara ya da otro color. Cambiar el bombo sintético por el bombo de membrana natural da otro color. Entonces, a veces nos enfrascamos en unas discusiones de lo tradicional, pero ¿qué estamos hablando? Se distribuyen las cosas también en otra forma. Acá yo los invito a que sigan transcribiendo. Son 7 LPs, hay muchos porros tradicionales grabados ahí por la banda Bajera de San Pelayo. Escuchemos cómo manejaban ellos las voces, busquemos cómo las trabajaban y sigamos encontrando elementos de esta esencia tradicional. Muchas gracias.